sucedió en una curva solitaria del río Bogotá. Un viejo pescador, un hombre curtido por el sol y la paciencia, recogía su atarraya como cualquier otro amanecer. Se llamaba Pascual. Pero antes de que la red saliera por completo del agua, un olor putrefacto y penetrante le asaltó las fosas nasales. Un hedor que erizaba la piel y revolvía el estómago. El agua turbia, color plomo, se agitó con una lentitud enfermiza. Y de entre el buchón de agua y el musgo verdoso, emergió una forma humana flotando a la deriva. La cabeza ladeada, la piel desprendiéndose, la ropa pesada por el lodo. El cuerpo se mecía, inerte, como si acabara de ser arrastrado por la oscuridad de la noche. No había billetera, ni celular, ni un solo documento de identidad. Solo el cadáver de un hombre que, a todas luces, había sido arrastrado, golpeado y luego arrojado al río. Como si el río Bogotá, ese basurero líquido de la sabana, pudiera tragarse todos los pecados de los hombres. Pascual retrocedió varios pasos, sus manos temblaban. Sabía, con la certeza que dan los años, que el cuerpo que flotaba frente a él no era víctima de un ahogamiento accidental. Alguien lo había matado e intentaba sepultar la verdad en el lecho fangoso del río. A principios de marzo del año 2023, en un pequeño pueblo de Boyacá llamado Villa Esmeralda, vivía un hombre llamado Javier Rojas. A sus 33 años, era un obrero de la construcción conocido por su carácter silencioso y su aversión a los problemas. Su cuerpo era delgado y fibroso, la piel tostada por el sol inclemente de los Andes y las manos cubiertas de callos gruesos como cortezas de árbol. Cada día, su jornada comenzaba con el primer canto del gallo y terminaba cuando el sol se escondía tras las montañas. Se le veía cargando bultos de cemento, mezclando arena o trepando por los andamios de alguna obra en construcción. Lo único que aligeraba el peso de su vida era la risa de su hijo y las breves videollamadas con su esposa, Isabela Vargas, que trabajaba lejos, en Soacha, en las afueras de la inmensa Bogotá. Se habían casado jóvenes y tenían un niño de 5 años que vivía con su abuela. Su pequeña casa en el pueblo era humilde. Las paredes, todavía en bloque a la vista, y el techo de tejas de barro a menudo dejaban colar goteras durante los aguaceros. Javier no era un hombre de dinero, pero se enorgullecía de ser quien mantenía a su familia con el sudor de su frente. Mientras mi Isa y el niño estén bien, yo me mato lo que sea, le decía a menudo a su madre, doña Elvira Rojas, una mujer mayor cuya vida giraba en torno a su pequeña huerta, la sazón de sus comidas y el cuidado de su único nieto. Sin embargo, en los últimos meses, el rostro de Javier se había ensombrecido. Por las noches se sentaba en el quicio de la puerta, con la mirada perdida en la oscuridad, como si algo le oprimiera el pecho. Su hijo, con la inocencia de sus 5 años, a menudo le preguntaba, «Papi, ¿por qué estás tan callado?». Pero Javier solo le revolvía el pelo y le ofrecía una sonrisa forzada. En un pueblo como Villa Esmeralda, los chismes viajan más rápido que el viento. Algunos vecinos empezaron a oír a Javier quejarse en voz baja de que cada vez era más difícil hablar con su esposa. Isabela, que antes le enviaba mensajes a cada rato, de repente respondía con monosílabos fríos y distantes. A veces aparecía en línea en WhatsApp, pero no contestaba. Otras veces, el teléfono timbraba un par de veces y luego la llamada se cortaba abruptamente. Una noche, mientras Javier intentaba hablar con ella, escuchó la voz de un hombre de fondo, muy tenue, como si estuviera conversando con Isabela. Él le preguntó quién era. Ella, con prisa, respondió, un compañero del trabajo, solo preguntaba por el turno de mañana, y colgó sin más. Desde esa noche, la intranquilidad se apoderó de Javier. Sentía como si cargara una piedra en el alma. El 10 de marzo, después de un almuerzo sencillo de arepa con hogao y un huevo perico, Javier se sentó frente a su madre. Su rostro reflejaba la duda, pero su mirada era firme. «Mamá, me voy para Soacha». Doña Elvira se giró rápidamente. «¿Qué pasó, mijo? ¿Isabela está enferma?». Javier negó con la cabeza, lentamente. «Voy a buscarla, mamá. A hablar con ella cara a cara. Si es verdad que anda con otro, me traigo al niño y que ella haga su vida».
El tono de su voz, cargado de una resignación dolorosa, dejó a su madre sin palabras. Sintió que había algo más oscuro de lo que su hijo le contaba, pero como madre, sabía que hay problemas de pareja que solo el esposo y la esposa pueden resolver. Le preparó un pequeño morral, 2 mudas de ropa, una chaqueta delgada y un cepillo de dientes. Javier guardó un fajo de billetes, 1.000.000 de pesos, los ahorros de meses de trabajo extenuante. Por si a ella le hace falta, dijo en un susurro. Antes de irse, su hijo se aferró a su pantalón. Papi, no te demores. Javier sonrió, tratando de ocultar su angustia. Vuelvo rápido, campeón. Solo voy a recoger a tu mamá. Esa tarde, en el terminal de Tunja, tomó un bus nocturno con destino al terminal Salitre de Bogotá. El largo viaje a través de carreteras oscuras le dio demasiado tiempo para pensar. Repasaba en su mente, una y otra vez, su última conversación con Isabela, el tono de su voz, las pausas extrañas al responder, las excusas ilógicas y, sobre todo, la voz de aquel hombre al otro lado de la línea. Se sentó en la última silla del bus, abrazando su pequeño morral. No durmió. Solo miraba por la ventana, murmurando para sí mismo, ojalá me equivoque. Ojalá todo sea un malentendido. Pero a medida que el bus devoraba kilómetros, su mal presentimiento se hacía más fuerte. El bus llegó al terminal Salitre de Bogotá casi al anochecer del 12 de marzo. Las luces de los postes se reflejaban en los charcos que había dejado la llovizna. El terminal era un hervidero de gente, pero Javier se sentía completamente solo, desorientado. Un mototaxista, un hombre de unos 47 años con el rostro curtido por el sol y el cigarrillo, se le acercó. ¿Dónde va, patrón? Javier respondió en voz baja, a Soacha, a un barrio que se llama Jatibaru. El hombre, que se presentó como don Carlos, asintió. Claro, hágale, yo lo llevo. Sobre la vieja moto que rugía con dificultad, Javier observó las calles desconocidas, aferrado a las correas de su morral. El corazón le latía con fuerza. De vez en cuando se pasaba la mano por la cara, como queriendo borrar el miedo que no lo había abandonado en todo el día. Cuando la moto se desvió por un callejón estrecho cerca de la zona industrial, Javier tragó saliva. ¿La casa de mi esposa queda por acá?, preguntó. Sí, patrón. Por acá viven muchos obreros. De día es un hervidero, pero de noche es así. Silencio y un frío que cala los huesos, respondió don Carlos. Javier se bajó, pagó la carrera y se quedó solo en la entrada del callejón, bajo la luz tenue de un farol. Respiró hondo. A lo lejos, se veían varias casas de inquilinato, apiladas, con paredes delgadas y puertas de madera vieja. En una de esas pequeñas viviendas vivía Isabela. Era el lugar donde esperaba encontrar respuestas. Pero no sabía que esa noche, alguien más estaba en esa casa con ella. Y que sus pasos hacia ese pequeño callejón serían los últimos que haría en su vida. El callejón en el barrio Jatibaru estaba en silencio esa noche. Solo se oía el silbido del viento al rozar los techos de zinc de los inquilinatos. Javier Rojas se detuvo unos segundos, intentando calmar su respiración antes de seguir. Observó cada puerta, tratando de recordar la foto de la fachada que Isabela le había enviado hacía un año, un inquilinato con paredes despintadas, una ventana pequeña y una bombilla tenue en la entrada. Mientras caminaba lentamente, vio a lo lejos una puerta cuya luz aún estaba encendida. Era la casa de Isabela. Sus pasos se volvieron más pesados, como si una fuerza invisible intentara detenerlo. Detrás de esa puerta, esperaba encontrar a la esposa que extrañaba. Pero su instinto le susurraba que la verdad de esa noche no sería fácil de aceptar. Dentro de la pequeña habitación, Isabela Vargas estaba sentada al borde de un colchón delgado, inquieta. Su rostro estaba pálido, su respiración era corta. Frente a ella, un hombre de cuerpo robusto y camiseta negra, Mateo Herrera, compañero de trabajo y el amante que había mantenido oculto. Javier ya debe estar cerca, susurró Isabela, con la voz temblorosa.
Mateo se apoyó en la pared, con la mandíbula tensa. Tranquila. Le decimos que es un malentendido y ya. Si se pone a joder, yo me encargo. Isabela lo miró con una mezcla de miedo y ansiedad. No quiero problemas, Mateo. Simplemente no estoy lista para verlo. Mateo solo asintió, pero en su mirada había una chispa que dejaba claro que no tenía intención de dejar que la situación se resolviera pacíficamente. Afuera, Javier se acercó a la puerta. A unos 2 metros de distancia, escuchó algo que hizo que la sangre se le helara, la voz de un hombre. Golpeó 1 vez, 2 veces. Isa, soy yo, Javier. Hubo un silencio, seguido de pasos apresurados en el interior. La puerta se entreabrió y, por la estrecha rendija, Javier vio el rostro de Isabela. Los ojos de su esposa se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa y pánico. Javier, ¿qué haces aquí? Vine porque no contestabas el teléfono, la interrumpió Javier, con la voz baja pero temblorosa. ¿Puedo entrar? Isabela tragó saliva. Ahora no puedo. Estoy cansada. Hablemos mañana. Pero antes de que Javier pudiera responder, la puerta se abrió un poco más y Mateo apareció detrás de Isabela. Sus miradas se cruzaron. De repente, el callejón se sintió más estrecho, el aire más frío. ¿Este quién es?, preguntó Javier, con la voz ronca. Mateo sonrió con frialdad. Un compañero de trabajo. ¿Algún problema? Isabela desvió la mirada, evitando los ojos de su esposo. Una punzada de dolor atravesó el pecho de Javier. Apretó los puños, no de rabia, sino de una decepción demasiado profunda. Viajé desde Boyacá solo para hablar. Si está pasando algo, quiero oírlo de tu boca, Isa. Isabela guardó silencio. Mateo entonces dio un paso adelante, interponiéndose entre ellos. Ya te dijo que está cansada. Mejor vete. Javier lo miró fijamente. Esto es un asunto de familia. Usted no se meta. Esa frase hizo que Mateo se acercara más rápido de lo que Javier esperaba. La mano de Mateo empujó el pecho de Javier con una fuerza brutal, haciéndolo trastabillar hacia atrás. El golpe sordo de su cuerpo contra la pared de bloques resonó en el callejón. Mateo, gritó Isabela en voz baja, asustada de que los vecinos escucharan. Pero Javier, por puro instinto, se reincorporó. Su rostro estaba enrojecido, sus ojos fijos en Isabela, llenos de una herida más profunda que cualquier dolor físico. Isabela, entonces es verdad. Ella no respondió. Su silencio fue más cruel que cualquier palabra. Y fue esa quietud la que envalentonó a Mateo. La tomó del brazo y la jaló hacia atrás, como apartándola de su esposo. Ella ya no te necesita, ¿entiendes?, dijo Mateo, con un tono desafiante. Javier dio un paso adelante, con la mano extendida, como si quisiera alcanzar a Isabela no para agredirla, sino para suplicarle. Pero Mateo fue más rápido. Agarró un palo delgado que estaba apoyado contra la pared, de esos que se usan para trancar las puertas. En un instante, Mateo blandió el palo. Javier alcanzó a girarse, pero el primer golpe le dio en el hombro, haciendo que su morral cayera al suelo. El segundo golpe casi le alcanza la cabeza, pero logró bloquearlo a medias. Detente, Mateo, no, la voz de Isabela temblaba, pero la rabia de Mateo ya había anulado su juicio. Javier retrocedió, tambaleándose, pero aún así intentó mantenerse en pie. No quiero pelear. Solo quiero que mi esposa vuelva conmigo. Esas palabras parecieron enfurecer aún más a Mateo. Con un movimiento rápido, lo empujó hacia el interior de la casa. Javier tropezó con una silla pequeña y cayó al suelo. Isabela gritó, tapándose la boca con las manos temblorosas. Mateo miraba a Javier, con la respiración agitada. «Vienes aquí de noche, a gritar, a armar un problema. ¿Y ahora quieres llevártela?» Javier intentó levantarse, pero Mateo blandió el palo una vez más. Esta vez, el golpe fue certero, en un costado de la cabeza.
El sonido seco y brutal resonó en la pequeña habitación. El cuerpo de Javier se tambaleó, sus ojos se quedaron en blanco por un segundo y, en cuestión de instantes, se desplomó en el suelo. Isabela contuvo el aliento. Su cuerpo se aflojó, como si le hubieran quitado los huesos. Mateo, ¿qué hiciste? Mateo se quedó inmóvil, sosteniendo el palo manchado de sangre. Su respiración era irregular. En el suelo, Javier yacía de costado, sin moverse. El silencio que siguió fue mucho más aterrador que cualquier golpe. Porque en ese momento, Isabela y Mateo se dieron cuenta de una cosa: acababan de cruzar un punto sin retorno. La pequeña habitación del inquilinato se convirtió de repente en un espacio vacío, sin sonido, aparte de la respiración agitada de Mateo Herrera y el latido del corazón de Isabela Vargas, que retumbaba en sus oídos. En el suelo, Javier Rojas yacía de costado, inmóvil. Isabela se acercó, con las rodillas temblando. Javier, su voz era un susurro ronco, casi inaudible. Le tocó el hombro, pero Javier no respondió. No había movimiento en su pecho, ni sonido de respiración. Mateo, solo se desmayó, ¿verdad? La voz de Isabela empezó a subir de tono, el pánico se apoderaba de ella. Llevémoslo a un centro de salud, rápido. Mateo no respondió de inmediato. Permaneció rígido, sosteniendo el palo ahora húmedo de sangre en la punta. Sus ojos estaban fijos en el cuerpo inerte, como si él mismo no pudiera creer lo que acababa de suceder. Mateo, gritó Isabela, sacudiéndole el brazo. Solo entonces Mateo pareció reaccionar. Pero no fue una reacción tranquilizadora. Su rostro se tornó pálido. Él no se mueve. Yo no quería, él se cayó primero, yo solo. Tenemos que llamar a la policía. Ahora, dijo Isabela, tapándose la boca mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Fue nuestra culpa, pero tenemos que informar. Esa frase sacudió a Mateo con violencia. Agarró a Isabela de la mano y la apartó del cuerpo de Javier. ¿Estás loca? Si llamamos a la policía, tú vas a la cárcel y yo también. ¿Quieres que todo termine así? Pero es mi esposo, sollozó Isabela, al borde de la histeria. Precisamente porque es tu esposo, espetó Mateo, su rostro a centímetros del de ella. La gente dirá que tú lo planeaste todo. ¿Lo entiendes? Isabela se quedó en silencio. Su cuerpo vacilaba. Las palabras de Mateo eran como cadenas que aprisionaban su mente. No solo temía la cárcel, temía enfrentar a su suegra, temía que su hijo se enterara, temía que todo el pueblo la señalara por el resto de su vida. Mateo vio su vacilación y presionó más. Escúchame. Ahora tenemos que limpiar este lugar. Sin ruidos, sin testigos. Los vecinos solo oyeron un poco de alboroto. Hacemos esto juntos, o los dos nos hundimos. Isabela se cubrió el rostro. Pero luego, muy lentamente, asintió. Una decisión que enterró el último vestigio de conciencia que le quedaba. Mateo se movió con rapidez. Arrastró el cuerpo de Javier hacia la parte trasera de la habitación, cerca de una pequeña puerta que daba a un patio interior. El cuerpo era pesado, y el esfuerzo le cortaba la respiración. La sangre goteaba en el suelo de cemento, formando una delgada línea roja. Isabela, limpia el piso, le ordenó Mateo en voz baja pero firme. Las manos de Isabela temblaban mientras cogía un balde pequeño y un trapero. Cada vez que el trapo se empapaba de rojo, sentía náuseas. Sin embargo, siguió limpiando, una y otra vez, hasta que el suelo volvió a verse opaco. Afuera, el viento soplaba, haciendo crujir los techos de zinc oxidados. El callejón seguía en silencio. A lo lejos, un par de perros callejeros ladraban débilmente. Isabela miró de reojo el cuerpo de Javier, ahora cubierto con una sábana delgada. Mateo, ¿de verdad está muerto? Mateo dejó de atar las muñecas de Javier con una cuerda delgada. La miró a los ojos por unos segundos. Si estuviera vivo, ya se habría levantado. Isabela se tapó la boca para ahogar un sollozo.
Carajo, no te pongas débil ahora, dijo Mateo, su voz se había vuelto fría como el acero. Tenemos que deshacernos de él. Minutos después, Mateo sacó un tapete de plástico de color azul, desgastado. Lo extendió en el suelo y luego arrastró el cuerpo de Javier sobre él. Isabel ayudó, aunque cada contacto hacía que sus manos temblaran con más fuerza. Tenemos que ser rápidos. Si alguien nos ve, se acabó todo, susurró Mateo. Enrolló el cuerpo firmemente en el tapete y lo ató con cabuya. Isabela se quedó de pie, paralizada, mirando el bulto como si fuera una pesadilla hecha realidad. «Trae su morral», ordenó Mateo. Isabela recogió el pequeño morral de Javier que había caído al suelo. Al abrirlo, el $1.000.000 en una bolsa plástica transparente cayó junto a sus pies. «Vamos a tirar todo al río. Así la gente pensará que lo robaron en el camino». «¿Y el celular de él?», preguntó Mateo. Isabela abrió una gaveta y sacó el teléfono que le había escondido a su esposo. «Aquí está». Mateo lo tomó y lo apagó. «Esto también lo hundo». Cuando el reloj marcaba casi las 9 de la noche, Mateo cargó el bulto con el cuerpo de Javier sobre su hombro y lo llevó hasta su moto. Isabela abrió la puerta conteniendo la respiración, aterrorizada de que algún vecino saliera. El callejón estaba completamente desierto. Mateo encendió la moto lentamente. El sonido ronco del exhausto rompió el silencio. Mientras la moto se alejaba, Isabela se quedó en la puerta, con la mano en el pecho. Una mezcla de miedo, arrepentimiento y vacío. «No salgas de la casa», le dijo Mateo antes de irse. «Mañana ve a trabajar como si nada». Isabela solo asintió. La moto se perdió en la oscuridad de la noche, llevando el cuerpo de su esposo hacia la orilla del río Bogotá, el lugar donde arrojarían su secreto, esperando que la corriente se tragara toda la evidencia. Esa noche, en un pequeño callejón donde nunca pasaba nada, se selló un pacto de sangre y silencio. El río Bogotá, esa noche, era una cinta de oscuridad total. Solo se oía el murmullo del agua y el zumbido lejano de alguna fábrica que aún operaba. Mateo Herrera llegó a la orilla pasada las 9. Apagó las luces de la moto y bajó por una pequeña pendiente resbaladiza. Arrastró lentamente el tapete que contenía el cuerpo de Javier Rojas. Pesaba como si estuviera cargando un pecado del que no podría deshacerse jamás. Cada paso hacía su respiración más pesada, sus manos temblaban más. En la oscuridad, Mateo miró el bulto durante un largo rato, como si esperara que Javier se levantara y detuviera todo. Pero el cuerpo permaneció inmóvil. «Perdón, parce. Todo esto es por haber aparecido así de la nada», murmuró, con la voz temblorosa. Pero esas palabras no aliviaron el peso en su conciencia. Pateó el bulto hasta que rodó un poco hacia la orilla. Luego, con todas sus fuerzas, lo empujó al río. Se escuchó un chapoteo sordo, y luego las ondas del agua devoraron la forma humana. Mateo se quedó de pie, como una estatua, hasta que el bulto se alejó lentamente. Cuando la última sombra desapareció, encendió la moto y se fue sin mirar atrás. A la mañana siguiente, Isabela Vargas fue a trabajar como de costumbre. Su rostro estaba pálido, sus pasos eran inseguros, pero se esforzó por mantener una apariencia de normalidad en la fábrica. Sus compañeras solo pensaron que estaba cansada. Nadie sabía que la noche anterior había estado limpiando la sangre de su esposo del piso de su habitación. Sin embargo, no pudo ocultar del todo su ansiedad. Cada vez que una máquina hacía ruido, cada sonido fuerte en la planta, la hacía sobresaltar, como si una sombra la persiguiera. Mientras tanto, en Villa Esmeralda, doña Elvira esperaba una llamada de su hijo desde que se fue. Su número de teléfono estaba apagado. Doña Elvira intentó llamar a Isabela varias veces, pero la respuesta siempre era la misma: «No, suegra, no ha llegado». Quizás se quedó trabajando en algo por el camino. Pero el tono de su voz sonaba extraño, como si se esforzara por parecer tranquila. Los días pasaron sin noticias. Fue entonces cuando doña Elvira denunció la desaparición en la estación de policía del pueblo. Desde allí,
La información fue remitida a la SIJIN de Bogotá el día 18. 2 detectives de la Unidad de Investigación de Cundinamarca llegaron al inquilinato donde vivía Isabela. Tocaron la puerta cortésmente. Buenos días. Recibimos información de que su esposo está siendo buscado por su familia. Queremos hacerle algunas preguntas. Isabela abrió la puerta, con la mano temblando ligeramente, y forzó una sonrisa. Sí, claro, sigan. Yo también estoy preocupada. Mi esposo me dijo que venía para acá, pero nunca llegó. No he tenido ninguna comunicación con él. Isabela negó con la cabeza, su corazón latía con fuerza. No, señor, nada. Los detectives observaron la pequeña habitación. Estaba ordenada, estrecha. No había nada fuera de lo común. ¿Podemos echar un vistazo rápido? Isabela se sobresaltó. Sí, claro, sigan. Dentro de la habitación, los detectives observaron el suelo, las paredes, cada rincón. No había manchas sospechosas. Todo parecía limpio. Demasiado limpio para ser la habitación de una obrera de fábrica. Uno de los detectives, Morales, asintió levemente a su compañero, Peña, una pequeña señal de que algo no cuadraba. Señora Isabela, ¿usted trabajó la noche del 12 de marzo? Preguntaron mientras tomaban notas. Isabela tragó saliva. Sí, tenía turno de noche. Sin embargo, cuando la policía confirmó la información con recursos humanos de la fábrica, surgió otro dato. La noche de los hechos, Isabela Vargas había pedido permiso para salir a mitad de turno, alegando estar enferma. Esa inconsistencia hizo que la policía comenzara a sospechar. Días después, el río Bogotá devolvió el secreto que Mateo creía haber hundido. Un pescador encontró un cadáver flotando en la orilla. El cuerpo estaba hinchado, el rostro desfigurado, pero la ropa y las características físicas apuntaban a una posibilidad: el hombre era Javier Rojas. Los agentes acordonaron la zona, tomaron muestras y levantaron el cuerpo con cuidado. En la morgue, el investigador observó las heridas en la cabeza, claramente resultado de golpes con un objeto contundente. Esto no fue un ahogamiento, dijo un detective con voz firme. Esto fue un homicidio. Isabela se convirtió de inmediato en la primera persona que debía ser interrogada. Esa misma tarde, la policía de Cundinamarca regresó al inquilinato. Esta vez, con más seriedad. Señora Isabela, necesitamos que nos acompañe a la estación. Hay nuevos hallazgos relacionados con su esposo. Isabela sintió que las piernas le fallaban. Supo en ese instante que el día que tanto temía había llegado, pero no imaginó que sería tan pronto. Durante el trayecto a la estación, el rostro de su esposo cuando aún vivía, cuando sonreía, cuando le pedía perdón cada vez que llegaba tarde, no dejaba de aparecer en su mente. Isabela cerró los ojos, conteniendo el llanto que amenazaba con estallar. La farsa ya no podía salvarla. La sala de interrogatorios de la SIJIN era fría y silenciosa. Solo había una mesa de metal, 2 sillas y una luz blanca que iluminaba directamente el rostro de Isabela Vargas. Estaba sentada con las manos entrelazadas, los dedos húmedos de sudor. Frente a ella, los 2 detectives de la unidad de investigación, Morales y Peña, abrían un expediente con movimientos tranquilos pero cargados de presión. Isabela, dijo Morales, mirándola fijamente a los ojos. Antes de empezar, queremos que sepa que el cuerpo encontrado hoy en el río Bogotá, con un alto grado de certeza, es el de su esposo. Isabela se estremeció. Su respiración se cortó por un instante. Se mordió el labio hasta que se puso blanco. Estamos esperando la confirmación de la identidad, continuó Morales. Pero por la ropa y las características físicas, es casi imposible que sea otra persona. Isabela bajó la mirada, sus hombros temblaban levemente. Sin embargo, no lloró, solo sintió un miedo que le oprimía el pecho. El detective Peña revisó sus notas. Empecemos con algo sencillo. Usted dijo que su esposo no llegó a Soacha. ¿Es correcto? Isabela sintió lentamente.
Pero tenemos un testigo, un mototaxista, que vio a un hombre parecido a su esposo bajarse en el terminal y que lo trajo hasta el callejón Hatibaru, justo a su inquilinato. Isabela tragó saliva. Su corazón latía desbocado. ¿Por qué dijo que no llegó, si ya estaba en la puerta de su casa?, continuó Peña. Isabela intentó hablar, pero su voz se quebró. Yo no sé, señor. Quizás se equivocó de dirección. Morales deslizó una foto sobre la mesa. Era una imagen borrosa de una cámara de seguridad, de un hombre con un pequeño morral entrando al callejón Hatibaru. Esto fue a las 8:45 de la noche. Y este hombre es muy parecido a su esposo. Isabela se tapó la boca. Las lágrimas finalmente cayeron. Señor, yo de verdad no lo vi esa noche. Morales se inclinó hacia adelante. Su voz era más baja, pero afilada como una navaja. Isabela, ya verificamos su asistencia en la fábrica esa noche. Usted no trabajó. Salió a mitad de turno. Isabela se quedó helada. Peña añadió, entonces, ¿por qué dijo que estaba en el turno de noche? La respuesta no llegó. Solo el rostro de Isabela, cada vez más pálido, y su respiración cada vez más corta. Ibaraca dio el siguiente paso. Sacó un sobre grande de Manila y lo puso sobre la mesa. Isabela lo miró con horror, como si supiera lo que contenía. Isabela, estos son los resultados del análisis forense. Sacó 2 fotografías. La primera mostraba las marcas de los golpes en la cabeza de Javier, una herida abierta y profunda. La segunda, las marcas de arrastre en su cuerpo, que claramente no eran de un accidente. Isabela se cubrió el rostro con ambas manos. No me muestre más, por favor. Morales guardó silencio por unos segundos. Observó el lenguaje corporal de Isabela y vio las grietas en su coraza. Luego dijo en voz muy baja, él no se ahogó, Isabela. Le dieron 2 golpes muy fuertes. Uno de ellos fue mortal. El cuerpo de Isabela se desplomó, como si ya no tuviera huesos. Las manos que había mantenido apretadas ahora colgaban inertes a sus costados. Peña abrió otra hoja. También recibimos informes de los vecinos. Escucharon ruidos en su casa la noche del 12. La voz de un hombre enojado, el sonido de un objeto contundente. Isabela temblaba con más fuerza. Su mirada estaba perdida. Y una cosa más, dijo Peña. Encontramos rastros de sangre en las grietas del piso de la cocina de su inquilinato. No se ven a simple vista, pero el luminol demostró que es sangre humana. Isabela miró a los 2 detectives como alguien que ha perdido toda defensa. Morales se reclinó en su silla y dijo, Isabela, es mejor que sea honesta ahora. ¿Quién estaba en su casa esa noche con usted? Un largo silencio se apoderó de la sala. Un silencio que cortaba, un silencio que demostraba que Isabela estaba librando una batalla interna, salvarse a sí misma o aferrarse a una mentira que se desmoronaría tarde o temprano. Unos segundos después, el cuerpo de Isabela se sacudió violentamente. Su boca temblaba como si quisiera hablar, pero el miedo se lo impedía. Isabela, dijo Morales suavemente. Sabemos que no estaba sola. Y finalmente, las lágrimas volvieron a caer. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Isabela se abrazó a sí misma, como si quisiera protegerse del frío que de repente la envolvía. Con una voz quebrada, casi inaudible, susurró, Mateo. Mateo estaba en la casa esa noche. Los 2 detectives se miraron. Era la primera grieta. Y a partir de ahí, el escudo de mentiras de Isabela se derrumbaría por completo. La sala de interrogatorios de la Sigin se sentía opresiva, como si el aire fuera más denso de lo normal. Isabela Lestari estaba sentada con el cuerpo encorvado, las manos fuertemente entrelazadas. Frente a ella, los detectives Morales y Peña abrían un expediente con una mirada seria. Isabela, dijo Morales, con una voz lenta pero firme. Ya sabemos que Mateo Herrera estaba en tu casa la noche del 12 de marzo.
Queremos escuchar de tu propia boca qué fue lo que realmente sucedió. Isabela cerró los ojos por un momento, como si se obligara a recordar algo que preferiría olvidar para siempre. Cuando los abrió, su mirada estaba llena de terror. Él solo vino a cenar, susurró. No esperaba que Javier apareciera de repente. Sabemos que Javier llegó, la interrumpió Peña. Tenemos el testimonio del mototaxista que lo dejó justo en tu callejón. ¿Por qué dijiste que tu esposo no había llegado esa noche? Isabela se quedó en silencio. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. Parecía atrapada entre la mentira y una realidad que finalmente exigía ser confesada. Morales sacó una foto del sobre de Manila. Mostraba a un hombre caminando hacia el callejón Hatibaru con un pequeño morral en la espalda. Esto es de las 8:45 de la noche. Es idéntico a tu esposo. No me digas que no sabes nada. El cuerpo de Isabela temblaba. Intentó calmar su respiración, pero su voz seguía temblando cuando dijo, yo no quería ver a Javier esa noche. ¿Por qué?, preguntó Morales, cortante. Isabela bajó la mirada. Tenía miedo de que se enojara porque Mateo estaba en la casa. Los detectives se miraron. Entonces, ¿es cierto que Mateo y Javier se encontraron esa noche? Isabela sintió lentamente, las lágrimas comenzaron a caer sin que se diera cuenta. Javier entró furioso. Me preguntó quién era Mateo. Me obligó a hablar. Mateo, a él no le gustó la forma en que Javier me habló. Peña se inclinó hacia adelante. ¿Qué hizo Mateo? Isabela se abrazó a sí misma, como si quisiera ocultar la culpa que le oprimía el pecho. Mateo empujó a Javier. Discutieron. Javier cayó, pero se levantó de nuevo e intentó acercarse a mí. Mateo se enfureció. ¿Mateo golpeó a tu esposo?, preguntó Morales, sin rodeos. Isabela sintió muy lentamente, como si esa confesión le arrancara el aire. Le dio un golpe en el hombro. Javier cayó sobre una silla. Yo grité. Pero Mateo no se detuvo. Dijo que si lo dejábamos ir, Javier lo denunciaría todo. Morales sacó la segunda foto, la de la herida en la cabeza de Javier. Este golpe en la cabeza fue de Mateo, ¿verdad? Isabela se cubrió el rostro. Su voz se quebró. Sí. Cogió un palo que estaba cerca de la puerta y lo golpeó. Después de eso, Javier todavía respiraba, pero muy débilmente. Y después, presionó Peña. Isabela secó sus lágrimas una y otra vez, pero sus sollozos se hicieron más fuertes. Mateo lo golpeó una vez más, justo en la cabeza. Después de eso, Javier no se movió más. La sala quedó en un silencio absoluto. Nadie habló durante varios segundos. Finalmente, Morales dijo, después de que Javier quedó inconsciente, ¿qué hicieron? Mateo me dijo que limpiara la sangre. Dijo que el piso tenía que estar limpio, que no podía quedar rastro. Arrastró el cuerpo de Javier hacia el patio. Lo envolvimos en un tapete de plástico. La voz de Isabela temblaba cada vez más. Yo ayudé a atarlo. No sabía qué hacer. Solo seguí lo que Mateo me decía. ¿Fue Mateo quien llevó el cuerpo al río Bogotá? Sí, se fue como a las 10 de la noche, llevando a Javier en la moto. Me dijo que me quedara en la casa y que al día siguiente fuera a trabajar como si nada. Morales cerró el expediente con un movimiento firme. Isabela Vargas, ¿eres consciente de que has confesado tu papel en la ayuda para encubrir un asesinato? Isabela sintió débilmente. Sí, señor, lo sé. Ahora, una última pregunta, dijo Morales. ¿Dónde está Mateo? Isabela se secó las lágrimas. ¿Desapareció desde ayer? No vino a trabajar, no contesta los mensajes. Creo que huyó. Morales se puso de pie. Lo encontraremos. En esa pequeña habitación, el rostro de Isabela se congeló, porque sabía que cuando atraparan a Mateo, toda la verdad saldría a la luz, sin que pudiera ocultar nada más.
Tan pronto como se registró la confesión de Isabela, la unidad de la SIJIN celebró una reunión de emergencia. El nombre de Mateo Herrera se incluyó oficialmente en la lista de personas buscadas para su captura inmediata. Todas las salidas de Soacha y el sur de Bogotá fueron puestas bajo vigilancia, terminales de transporte, estaciones de Transmilenio, peajes. Incluso se alertó a las redes de informantes en los barrios donde Mateo solía moverse. En cuestión de horas, la foto de Mateo fue distribuida a todas las patrullas. La cacería había comenzado. Mientras tanto, Mateo ya sentía la presión antes de que la policía se moviera. Cuando supo que Isabela había sido citada para una segunda declaración, empezó a inquietarse. Vendió su celular a un comerciante callejero por un precio irrisorio y abandonó su inquilinato sin dejar rastro. Esa tarde, deambulaba por los alrededores del Terminal del Sur. Llevaba una gorra negra para ocultar su cabello, el rostro cubierto de sudor frío. Solo pensaba en una cosa: huir de Cundinamarca lo más rápido posible. Sin embargo, su comportamiento nervioso llamó la atención de un vigilante de parqueadero que reconoció su rostro de una foto que circulaba en un grupo de WhatsApp de Seguridad Ciudadana. «Oiga, ese parece el tipo que busca la policía», le susurró a un patrullero que estaba en la zona. Cuando el agente se giró, Mateo apartó la vista rápidamente y caminó a toda prisa hacia la plataforma de los buses. La sospecha se encendió de inmediato. Minutos después, 2 agentes de una patrulla se acercaron lentamente, fingiendo inspeccionar la zona, pero con los ojos fijos en los movimientos de Mateo. Él se puso aún más nervioso. Agachó la cabeza, abrazó un pequeño bolso con algo de ropa y trató de colarse en la fila de un bus con destino al Tolima. «¡Alto!», gritó uno de los agentes. Mateo se sobresaltó. Se dio la vuelta y echó a correr hacia un pasillo estrecho entre los kioscos del terminal. El grito del policía rompió el bullicio de los pasajeros. «Policía, no corra». Mateo tropezó con un vendedor de cigarrillos, casi cayó, pero siguió corriendo. Su respiración era entrecortada, el sudor le empapaba la cara. Sabía que si lo atrapaban, todo habría terminado. La unidad de patrulla lo persiguió. Otros 2 agentes se unieron a la persecución desde el otro lado del terminal. El pánico hizo que Mateo saltara temerariamente sobre una pila de canastas de plástico, atravesando un oscuro callejón trasero que olía a diésel. Pero cuando intentó cruzar hacia la avenida principal, una moto de la policía ya le bloqueaba el paso. «Mateo Herrera, levante las manos». Mateo intentó darse la vuelta, pero por detrás un agente lo derribó al suelo. Su bolso salió volando. Mateo se resistió, gritando: «Yo no fui, fue Isabela quien empezó todo, fue ella». La mano del agente le presionó la espalda mientras otro le aseguraba las muñecas con las esposas. «Cállese y venga con nosotros». Mateo seguía intentando resistirse, pero su fuerza no era comparable. Segundos después, fue conducido a la patrulla, con el rostro pálido y aterrorizado. Una multitud de curiosos comenzó a reunirse. Los susurros se extendieron rápidamente. «Ese es el que mató al esposo de la señora. Con razón corría así, parecía un ladrón». Mateo bajó la cabeza, tratando de evitar sus miradas. En el trayecto a la estación, Mateo finalmente se quedó en silencio. Su respiración era irregular. Miró las esposas en sus manos, frías, apretadas, como el punto final de todas las mentiras que había construido. Cuando el vehículo se detuvo en el patio de la estación, varios detectives ya lo esperaban, incluidos Morales y Peña. Tan pronto como se abrió la puerta, Mateo gritó: «Yo no lo maté. Fue un accidente, solo me defendí». Pero Morales no se inmutó. Se acercó y lo miró sin parpadear. «¿Puede explicar eso adentro? Ahora, camine». El cuerpo de Mateo fue conducido a la sala de interrogatorios. Su olor a sudor se mezclaba con el aroma penetrante del miedo. Apenas se sentó, comenzó a hablar rápidamente, con voz entrecortada. «Yo no quería matarlo. Solo entré en pánico. Si Javier llamaba a la policía, yo era el que perdía. Isabela también,
Ella me dijo que su esposo era violento. Ella. Morales golpeó la mesa con fuerza. Mateo se cayó de inmediato. Ya escuchamos toda la historia de Isabela. Toda. Ahora es tu turno de hablar con la verdad. Mateo miró la mesa. Sus hombros se hundieron y, en ese instante, todas las defensas dentro de él comenzaron a resquebrajarse. Sabía que ya no tenía dónde esconderse. Afuera, la noche comenzaba a caer. Pero dentro de la estación de policía, la verdad apenas comenzaba a revelarse, y para Mateo, ya no había vuelta atrás. La sala de interrogatorios ahora solo contenía 3 personas: Mateo Herrera, el detective Morales y el detective Peña. La luz blanca iluminaba el rostro demacrado de Mateo, su cabello revuelto. El sudor corría por sus sienes. Le habían quitado las esposas, pero sus manos seguían temblando, como si el recuerdo de esa noche lo golpeara de nuevo con toda su fuerza. Morales abrió una gruesa carpeta y lo miró con frialdad. Mateo, vamos a empezar de nuevo. Tenemos 2 versiones de la historia, la tuya y la de Isabela Vargas. Ahora queremos saber cuál es la verdad. Mateo se frotó la cara bruscamente y luego respiró hondo. Señor, no quiero mentir. Pero Isabela, ella está ocultando muchas cosas. Peña lo interrumpió de inmediato. Deje de culpar a otros si quiere alguna consideración. Hable. Cada detalle lo vamos a cotejar con las pruebas. Mateo tragó saliva. Cuando comenzó a hablar, su voz era ronca, como si hubiera estado conteniendo un grito. Esa noche yo estaba en la casa de Isabela. Fui porque me dijo que necesitaba compañía. Me dijo que Javier la trataba mal por teléfono, que la amenazaba. Pensé que necesitaba protección. Morales escuchaba sin expresar ninguna emoción. Continué. Como a las 8:30, alguien golpeó la puerta con fuerza. Isabela entró en pánico. Le dije que no abriera, pero Javier gritó desde afuera. Dijo su nombre. Su voz sonaba muy enojada. Mateo se frotó la nuca, nervioso. Isabela dijo que tenía miedo. Yo solo quería ayudarla. Cuando abrió la puerta, Javier la empujó y se me vino encima. Él quería pegarme primero. ¿Así que usted se defendió?, preguntó Peña. Sí, señor. Me agarró del cuello de la camisa. Forcejeamos. Yo no quería pelear, pero él se cayó contra una silla y se levantó de nuevo. Tenía la cara roja. Dijo que yo era un daño a hogares. Su voz comenzó a flaquear. Cogí ese palo solo para asustarlo. Le dije que se echara para atrás, pero en vez de eso, se me vino encima otra vez. Morales lo miró fijamente. ¿Y usted lo golpeó? Mateo cerró los ojos. Sí. Le pegué una vez en el hombro. Se cayó de nuevo. Pensé que todo había terminado. Entonces, ¿por qué hubo un segundo golpe en la cabeza?, presionó Peña. Mateo permaneció en silencio por unos segundos. Finalmente, abrió los ojos, enrojecidos y húmedos. Porque se iba a levantar otra vez. Iba a coger su celular. Si llamaba a la policía, yo estaba acabado, señor. No pensé con claridad. Entré en pánico. Isabela gritaba. Pensé que si él denunciaba, mi vida se acababa. Morales golpeó la mesa suavemente. Su tono era gélido. La vida de Javier se acabó por ese golpe suyo. Mateo agachó la cabeza profundamente. Después de unos minutos, Peña continuó el interrogatorio. Isabela dice que usted lo organizó todo. Que le ordenó limpiar la sangre. Que envolvió el cuerpo. Que lo llevó al río. Mateo levantó la cara. Señor, no. Eso no es verdad. Isabela también ayudó. Ella limpió. Tenía miedo, no quería que los vecinos se enteraran. ¿Quién tomó la decisión de llevar el cuerpo al río, Mateo? ¿Usted o Isabela? Mateo guardó un largo silencio. Solo se escuchaba su respiración irregular. Fui yo,
admitió finalmente. Yo dije que teníamos que deshacernos del cuerpo. Isabela dijo que no era capaz, pero igual ayudó a limpiar la casa. Morales tomó nota. ¿Usted llevó el cuerpo de Javier en la moto? Sí, lo llevé yo solo. Isabela se quedó en la casa. ¿Por qué escogió el río Bogotá? Mateo se encogió de hombros, débilmente. Paso a menudo por ahí cuando vuelvo tarde. Es un lugar solitario. Pensé que la corriente del río sería lo suficientemente fuerte para llevarse el cuerpo. Morales suspiró largamente. ¿Y también arrojó el morral de Javier? Mateo asintió. Para que pareciera que lo habían robado en la calle. Pasaron unos minutos de silencio. Mateo miraba a la mesa, su rostro era una mezcla de arrepentimiento y terror. Luego dijo en voz baja, «Señor, Isabela también tiene la culpa, pero ella no es una mala persona». Se asustó. Ella no me pidió que matara a su esposo. Peña miró a Morales. Así que, según usted, esto fue un accidente. Un accidente que yo mismo provoqué, respondió Mateo con amargura. No planeé nada. No odiaba a Javier. Simplemente perdí el control. Morales cerró la carpeta. El sonido seco hizo que Mateo se sobresaltara. Mateo Herrera, dijo Morales con firmeza. Su confesión ha sido registrada y todas las pruebas apuntan claramente a usted. Ha cometido un homicidio y ha intentado encubrirlo. Ya no hay forma de evitarlo. Mateo se agarró el cabello con las manos. Su cuerpo se dejó caer contra el respaldo de la silla, como si hubiera perdido toda su energía. Afuera de la sala, resonaron los pasos de los guardias y Mateo se dio cuenta de que esa noche no solo era el final de sus mentiras, sino el comienzo de un castigo del que ya no podría escapar. La sala de interrogatorios de la Siginesa mañana se sentía más tensa que de costumbre. 2 sillas estaban dispuestas una frente a la otra, separadas por una pequeña mesa. Isabela Vargas estaba sentada en un lado, con el rostro pálido y los ojos hinchados. Al otro lado, Mateo Herrera estaba sentado con las manos esposadas, inquieto, evitando la mirada de todos. Los detectives Morales y Peña estaban de pie en el centro de la sala. Hoy era la sesión de confrontación, los investigadores querían fusionar las dos versiones de los hechos que hasta ahora no coincidían del todo. Morales abrió la sesión con una voz firme pero controlada. Vamos a reunirlos para confirmar lo que realmente sucedió esa noche. Respondan con honestidad. Cada mentira se hará evidente con las pruebas que tenemos. Isabela agachó la cabeza, apretando las manos. Mateo suspiró profundamente, nervioso. Primero, dijo Morales, queremos confirmar su relación antes del incidente. ¿Ya eran cercanos? Mateo respondió sin dudar. Sí, señor, éramos cercanos. Isabela cerró los ojos por un momento y luego asintió lentamente. No había alegría ni justificación en su rostro, solo vergüenza y arrepentimiento. Peña tomó nota y continuó. Ahora, pasemos a la parte importante. ¿Qué sucedió en cuanto Javier llegó al inquilinato? Mateo habló rápidamente, como si quisiera controlar la narrativa. Llegó furioso. Empujó la puerta y se me acercó directamente. Él quiso pegarme primero. Isabela levantó la cabeza lentamente. Su mirada era débil pero firme. No fue así. Javier solo estaba sorprendido y enojado de verte en mi casa. No te golpeó primero. Mateo golpeó la mesita con las manos esposadas. ¿No viste que me agarró del cuello de la camisa? No te agarró. Solo te preguntó por qué estabas ahí. La voz de Isabela se quebró, ahogada por el miedo y la sensación de estar acorralada. Morales golpeó la mesa con fuerza. Suficiente. No se ataquen mutuamente. El silencio repentinamente se apoderó de la sala. Morales tomó la foto de la herida en la cabeza de Javier y la puso sobre la mesa. Conocemos la forma del golpe. Sabemos cuán fuerte fue. Ahora queremos la versión correcta. Morales miró primero a Isabela.
¿Viste a Mateo golpear a Javier? Isabela se secó las lágrimas y luego asintió. Sí. Mateo cogió el palo que estaba cerca de la puerta y golpeó a Javier en el hombro. Después de eso, lo golpeó de nuevo. Mateo bajó la cabeza, pero luego dijo en voz baja, entré en pánico. Pensé que iba a coger el celular y llamar a la policía. Morales asintió con frialdad. Pero con ese segundo golpe, la vida de Javier terminó. Mateo cerró los ojos, soportando el peso de esa realidad. Peña tomó el relevo. Después de que Javier cayó y no se movió, ¿quién decidió limpiar la casa? Isabela respondió rápidamente, Mateo. Él me ordenó que limpiara la sangre. Dijo que si no lo hacíamos, los dos estábamos acabados. Mateo miró a Isabela con una expresión de decepción y rabia. Tú también quisiste, Isa. ¿No querías que los vecinos se enteraran? Morales levantó una mano, deteniendo la discusión. ¿Y quién decidió llevar el cuerpo de Javier al río Bogotá? Mateo levantó la cara lentamente. Su voz era apenas audible. Fui yo, señor. Fue mi decisión. ¿Tú llevaste el cuerpo en la moto? Sí. ¿Tú arrojaste el morral de la víctima? Sí, respondió Mateo mientras bajaba la cabeza. Pasaron unos minutos de silencio. Todos entendieron que la peor parte ya se había dicho. Pero Peña quería hacer una última pregunta. Cuando Javier cayó y todavía respiraba, ¿por qué no lo llevaron a un centro de salud o pidieron ayuda? Isabela sollozó. Tenía miedo. Tenía miedo de que mi familia se enterara de mi relación con Mateo. Tenía miedo de perder a mi hijo. Mateo miró al suelo. Su voz era ronca. Yo también tenía miedo. Pensé que si Javier vivía y denunciaba, mi futuro se acababa. Yo no pensé con claridad. Peña asintió lentamente. El miedo de ustedes dos le costó la vida a un hombre. Morales se puso de pie, mirando a ambos con una mirada severa. Sus declaraciones ahora coinciden con las pruebas físicas, las grabaciones de las cámaras y los resultados de la autopsia. Hizo una pausa antes de pronunciar la última frase. A partir de hoy, ambos son oficialmente imputados. Un caso de homicidio y ocultamiento de pruebas. El proceso judicial seguirá su curso. Ya no hay nada más que puedan ocultar. Isabela lloró desconsoladamente, su cuerpo temblaba. Mateo se cubrió el rostro con ambas manos, ahogado en un miedo tardío. Y la sala se congeló, con dos personas que una vez buscaron consuelo mutuo, ahora hundiéndose juntas en la oscuridad del pecado que habían creado. Esa mañana, nubes grises cubrían el cielo de Bogotá. En los pasillos de los juzgados de Palo Quemado, decenas de personas ya se habían congregado. Algunos eran periodistas, otros, curiosos que habían seguido el caso desde el principio. Dos vehículos del IMPEC se detuvieron frente a la entrada del edificio. Las puertas metálicas se abrieron y dos figuras descendieron con pasos pesados, Mateo Herrera, con el rostro pálido y demacrado, e Isabela Vargas, que parecía mucho más delgada que cuando fue arrestada. Sus manos estaban esposadas, pero lo que más los ataba no era el metal, sino la culpa, el miedo y un futuro destruido. Fueron conducidos a la sala del tribunal. El lugar estaba lleno, pero silencioso, como una sala de velación. En la primera fila, la madre de Javier, doña Elvira, estaba sentada, una mujer de mediana edad con el rostro endurecido por un dolor profundo. En su regazo, sostenía con fuerza una foto de Javier, su único hijo, el pilar de su familia. Cuando Isabela entró en la sala, su mirada cayó inmediatamente sobre esa foto. Intentó levantar la cara 2 veces, pero cada vez fue vencida por una ola de remordimiento que le oprimía el pecho. El juez entró en la sala. Comenzó la audiencia. El fiscal se puso de pie y leyó la acusación con una voz clara, firme e ininterrumpida, como si cada palabra fuera un martillo que demolía poco a poco las defensas de los dos acusados. El acusado, Mateo Herrera, es imputado por el delito de homicidio agravado.
El acusado golpeó a la víctima 2 veces con un objeto contundente, causando heridas fatales que terminaron con la vida de la víctima. Posteriormente, el acusado transportó el cuerpo de la víctima en una motocicleta y lo arrojó al río Bogotá para ocultar la evidencia. Mateo agachó la cabeza profundamente, sus hombros temblaban a pesar de sus intentos por contenerlos. El fiscal continuó: la acusada, Isabela Vargas, como esposa de la víctima, tuvo conocimiento del acto de violencia, pero no intentó prevenirlo. Incluso ayudó a limpiar la sangre, a deshacerse de las pruebas y a encubrir la presencia de la víctima la noche de los hechos. El murmullo en la sala se hizo más fuerte. Muchos negaban con la cabeza, incrédulos de que una esposa pudiera llegar tan lejos. El juez concedió a cada acusado la oportunidad de presentar su defensa. Isabela se puso de pie primero. Su voz era débil, pero cada palabra estaba impregnada de una mezcla de vergüenza y desesperación. Yo no tengo ninguna excusa para justificar lo que hice. Me perdí. Elegí el camino equivocado. Traicioné a mi esposo, traicioné a mi hijo. Y finalmente, participé en la destrucción de la vida de alguien que siempre me trató bien. Se detuvo para contener un sollozo. Si hubiera tenido el valor de detenerme antes, o de denunciar, o de decir la verdad, tal vez Javier todavía estaría vivo hoy. La sala quedó en completo silencio. No había susurros, ni el crujido de las sillas, solo la voz de Isabela, rota en 1000 pedazos. Solo quiero decirle una cosa a la mamá y a la familia de Javier. Lo lamento, y nunca dejaré de lamentarlo. Volvió a sentarse, su cuerpo se aflojó como una marioneta sin hilos. Luego se levantó Mateo. Miró al juez, luego a la foto de Javier y finalmente al suelo. Nunca he estado orgulloso de lo que hice. Tampoco soy una persona fuerte. En ese momento, entré en pánico. Tenía miedo. No pensé con claridad. Pero eso no es una excusa. Lo golpeé 2 veces. Y sé que el segundo golpe fue el que acabó con su vida. Su respiración era pesada, casi entrecortada. Si pudiera elegir de nuevo, preferiría haber huido o haberme entregado, o cualquier otra cosa. Pero en cambio, elegí el camino más rápido para encubrir mi error. Y eso me convirtió en una persona mucho peor de lo que jamás imaginé. Se quedó en silencio. Mateo cerró los ojos. No pido perdón para ser liberado. Solo espero que la familia de la víctima pueda encontrar un poco de paz después de esto. El juez y el jurado deliberaron brevemente. Luego, el juez presidente regresó a su asiento y golpeó el mazo. La tensión en la sala era palpable. Después de considerar todas las pruebas, los testimonios y los hechos del juicio, este tribunal emite el siguiente veredicto. Todos contuvieron la respiración. Para el acusado, Mateo Herrera, el tribunal impone una sentencia de cadena perpetua. Mateo agachó la cabeza, sus ojos se llenaron de lágrimas que cayeron sin que pudiera contenerlas. Para la acusada, Isabela Vargas, el tribunal impone una sentencia de 20 años de prisión. Isabela levantó las manos y se cubrió el rostro. Un sonido ronco salió de su boca, mitad llanto, mitad un grito ahogado. No lloraba por la sentencia, sino porque toda su vida, el futuro de su hijo y todos los errores que había ocultado finalmente le habían cerrado el camino de regreso. Su mirada se cruzó con la de doña Elvira por una fracción de segundo. Una mirada llena de dolor de una mujer que lo había perdido todo, pero que aún así lograba contenerse para no vengarse ciegamente. Esa mirada fue más dolorosa que cualquier castigo. El mazo sonó por última vez. La sesión fue declarada terminada. Mientras los 2 acusados eran conducidos fuera, el sol del mediodía comenzó a asomarse entre las nubes. Pero para ellos, el mundo se había oscurecido desde la noche en que se adentraron en el camino de la traición y el miedo. Javier, el hombre sencillo que solo quería arreglar su matrimonio, perdió la vida no a manos de un enemigo, ni de un ladrón, sino de las personas que deberían haber sido su hogar. Y así es como funciona la vida, una decisión equivocada, seguida de otra,
puede convertir a personas comunes en protagonistas de una tragedia y transformar una familia en ruinas de tristeza. Este caso se cierra con una lección contundente: la lealtad no es